Hola a todos y todas, bienvenidos a Rompan Todo. El programa de hoy conversaremos un poco más sobre política y es un escenario en el que necesitamos hacerlo. Se empezó la elección, estamos en un proceso de formación de alianzas que deberían formarse en las próximas semanas. Algunas parecen formarse mejor que otras y otros puentes parecen romperse. Es un escenario complejo, especialmente considerando que algunos expertos hablan de que solo 5 o 6 partidos estarían entrando al siguiente Congreso. Frente a una alianza mafiosa y con intereses claros de quedarse con el poder, es necesario seguir hablando de política, es necesario seguir abriendo espacios. Entonces, hoy día vamos a seguirlo haciendo. Bienvenidos una vez más a Rompan Todo. 3, 2, 1. Hola de nuevo, bienvenidos a Rompan Todo y estamos hoy día con invitados especiales. Nos acompañan de el mismo bloque del espacio en el que estamos. María Gracia, ¿cómo estás? Y Gianluca. La Cray. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora voy a presentar a Mirta. Mirta, gracias por estar aquí. Mirta es abogada, docente y política peruana, nacida en Cajamarca. Fue presidenta del Consejo de Ministros y presidenta del Congreso. Sabemos que ella es una referente para la política actual del país y muy respetada desde distintos márgenes políticos. Entonces, Mirta, en referencia a tu paso por el Congreso, viviste momentos muy intensos. Sabemos que fue bastante difícil, lo pudimos ver desde afuera. Desde tu experiencia, ¿cómo viviste el momento en que saliste del cargo de premier? ¿Qué significó para ti, no solo como política, sino también como mujer, como ciudadana, como peruana? Todos los momentos a los cuales se tuvo que pasar en ese proceso. Sí, bueno, gracias por la invitación. Es un momento, en efecto, importante para la política. Todos nos estamos preguntando qué va a pasar con este país porque estamos bajo una experiencia de una degradación, digamos, de la representación eh, de las autoridades del país. Y claro, eso nos lleva a pensar qué tipo de autoridades queremos, pero también del otro lado, quiénes son aquellos que aspiran a estos cargos, que son cargos de muchísima responsabilidad. Y lo comento porque, claro, cuando me haces esa pregunta que es muy importante y es muy profunda y compleja porque no ha sido fácil para mí ni entrar a la política ni asumir cargos como los que he asumido, porque son de tanta responsabilidad que uno se pregunta si realmente va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo tengo en mi mente los dos momentos más eh, fuertes para mí políticamente cuando me nombran como presidenta del Congreso, pero también cuando llego al premierato, ¿no? Y claro, mucha gente me pregunta qué sentía en ese momento, si sentía mucha emoción y yo creo que lo que más recuerdo es el temor, ¿no? Claro. Es el miedo que yo tenía porque en realidad, fíjense, asumir un cargo de esa envergadura, incluso asumir cualquier cargo de responsabilidad de la política pública, es sumamente, digamos, un hecho muy trascendente que nadie se lo puede tomar a la ligera. Yo veo mucho a gente que incluso se lanza a la presidencia de la República y yo pienso, yo que he estado tan cerca de estos cargos, digo, el que se lanza a querer gobernar este país, una de dos, o tiene que estar loco o tiene que ser una persona muy consciente de la responsabilidad grande que le toca vivir, ¿no? Y fíjense, en estos cargos, particularmente en el del premierato, yo creo que llego con una doble carga, porque claro, yo había llegado al Congreso y si bien es cierto, en el Congreso fue un trabajo sumamente arduo, fue un momento para mí muy fuerte porque, claro, era aprender cosas nuevas, enfrentarme a lo que es el poder político. em, pero fíjense, la diferencia es que cuando llego al premierato es que la gente ya tenía una
expectativa y tal vez sobre expectativa sobre mi rol, ¿no? Y la responsabilidad que yo sentía era doble y estábamos en un escenario muy fuerte con un gobierno, hay que decirlo, atacado desde el día cero por la derecha más bruta y achorada de este país, ¿no? No quisieron ni dejarlo juramentar. De hecho, yo mientras era presidenta del Congreso y terminaba mi periodo, lo que se planificaba dentro del Congreso es incluso frustrar la toma de mando, ¿no? Por eso es que yo al final tuve incluso que cerrar el Congreso, cerrar la legislatura casi a patadas, digamos así, porque los congresistas querían seguir quedándose con el fin de frustrar justamente la toma de mando de Castillo. Entonces era un gobierno muy atacado, era un gobierno sumamente débil. Claro, yo además sentía mucha responsabilidad ante el llamado, no ni siquiera del presidente, sino de mucha gente que ya días antes proponía mi nombre y decía, no, es que tiene que entrar ella. Y claro, para mí la responsabilidad era muy fuerte porque tal vez sentía que había una sobreexpectativa sobre mi rol y no sabía si podía hacerlo o no. Ahora, la disyuntiva era, mucha gente me decía, no entres, es un gobierno débil, es un gobierno que va a ser atacado, es un gobierno que no, en donde tú no vas a poder cambiar las cosas y te vas a quemar, ¿no? Pero claro, yo siempre, a mí varias veces me han hecho esta pregunta, ¿te arrepientes de haber entrado? Y yo creo que no, porque cuando uno, por ejemplo, yo admiro mucho la vocación del soldado, ¿no? Aquella persona que se siente llamada a ser un soldado, sabe que va a ir a la guerra, que va a ir a luchar, que tiene posibilidad de que en una de esas batallas pierda el brazo, la pierna o pierda la vida, pero aún así nunca duda, ¿no? Porque imagínense el soldado que dijera, oigan, esta batalla no la peleo porque, ¿qué tal que me quemo, no? Claro. No puede ser así. La política es una cosa así. Si entraste, tienes que jugártela sabiendo aún que puedes perder la vida, que puedes, perder el brazo, que puedes quemarte, ¿no? Y creo que yo hice mi apuesta, hice mi salto de fe, no salió como yo esperaba de ninguna manera, pero me alegro de haber dado batalla ahí en el espacio donde estuve y dado batalla con todo, ¿no? Adentro, afuera, son mis esfuerzos y eso yo siempre lo ofrezco como digamos, trabajo para mi país, ¿no? Claro. Mirta, a partir de lo que comentas, queda claro de que fue una experiencia difícil y tal vez quería pasar por un poco de qué quisiste cambiar y tal vez no pudiste. Pues yo quise cambiar varias cosas, ¿no? Yo creo que éramos, o por lo menos eso es lo que se había dicho, que éramos un gobierno del pueblo. Ujú. Y tal vez soy demasiado, no sé, romántica con esas cosas, pero yo sí creo en que se pueden hacer cambios profundos a ese nivel, ¿no? Que la gente sienta que es su gobierno. Y era como cosas, tal vez no revolucionarias, pero muy simples, ¿no? Que la gente sienta que tiene un gobierno que mira hacia ellos, que se recogen sus propuestas, que estamos preocupados sobre lo que pasa en cada uno de los territorios y eso no pasó. Ok, esa es tu etapa como PCM, ¿no? Pero sobre la etapa que tuviste como presidente del Congreso, que hubo una especie, o sea, un fenómeno bastante extraño, ¿no? Porque hubo una especie de gobierno en coalición, pero con tres partes, porque en un momento, o sea, porque estaba Sagasti en el Ejecutivo, estabas tú en el Legislativo, y también algo que yo creo que es importante, porque claro, el Legislativo tenía total minoría, porque seguían estando los 105 congresistas que habían vacado a Vizcarra, pero estaba en la calle. O sea, acababan de ocurrir las marchas más grandes de nuestra historia. Entonces yo creo que eso ayudó o sea, fueron los congresistas extras que se necesitaban como para mantener, digamos, esa contención del gobierno de transición. Pero, ¿tú crees que ahí se debió haber hecho algo más? Pues sí, mira, fíjate, lo que has mencionado es fundamental como para entender que sí se puede hacer gobierno, sí se puede
constituir un modelo de gobernabilidad diferente, ¿no? Porque de hecho yo soy una presidenta muy atípica porque yo entro sin bancada, no tengo ningún, digamos, tenía a mi aliada Rocío Silva, pero de ahí no tenía a nadie más. Lo siento, tantos otros estaban en contra mío. Pero del otro lado, en el Ejecutivo está Francisco Sagasti y el Ejecutivo funcionaba bastante bien, ¿no? Él logra Sí. constituir un gabinete bastante sólido. Y entonces, ¿quién nos sostenía, digamos, en esos, y nos sostuvo todos esos meses en el gobierno y al frente de la presidencia del Congreso? Fue la gente, ¿no? Y era la gente la que se movilizaba. Yo siempre recuerdo esta frase, ¿no? Cada vez que se hablaba de que nos iban a censurar, porque hubo muchos momentos, nos plantearon como 5 censuras, ¿no? Y fue increíble que teniendo ellos los votos, porque todos estaban de acuerdo, ellos eran opositores nuestros, nunca lo lograron. ¿Y eso por qué fue? Eso fue gracias a la sociedad civil que tenía esta famosa frase de zapatillas listas, ¿no? Ujú. Y esas zapatillas listas, creo que ese es el problema, digamos, el problema reside en que Zapatillas Listas se quedó en ese momento. Ujú. Y luego la gente se ha desmovilizado y luego la gente un poco que ha bajado los brazos, se ha resignado con todo lo que ha venido después, se ha intimidado también. Es que también no es cosa menor. Llega esta mujer a la presidencia y no le tiembla la mano para mandar a matar a la gente que protesta. Entonces, yo creo que el problema ahí y lo que se debió seguir haciendo es cómo traducimos esas zapatillas puestas a una propuesta realmente de participación política permanente de la sociedad civil, porque realmente eso es lo que necesitamos, participación política. Cuando la gente salió a protestar, que fueron la mayoría gente como ustedes, jóvenes, ¿no? Que sale a protestar en la época de Merino, uno sintió la esperanza porque sentíamos que la gente, las juventudes pueden politizarse en el buen sentido de la palabra para participar de la gobernanza de su país, pero todo ha quedado ahí, ¿no? Todo ha quedado ahí. Y ahí, precisamente, con lo que cuentas, Mirta, algo que nosotros también conversamos mucho eh, es cómo hacemos, cómo hiciste tú, cómo haces ahora para haber lidiado con toda esta situación, toda esta incertidumbre, esta presión, ansiedad en las circunstancias políticas que estuviste y que pudiéramos hacer, ¿no? Porque vemos mucho que los políticos de ahora no pareciera que no tuvieran una capacidad de herramientas más allá de las políticas y el poder para lidiar con estas circunstancias, ¿no? Sí, mira, ahí hay varias cosas, ¿no? Pero la primera es que creo que tenemos que lograr volver a politizar a la sociedad civil, que la gente sienta que es importante la politicidad, el participar, el estar al tanto de lo que pasa en el país, porque solo eso te compromete, digamos, para entrar a la política también más institucional, que también necesitamos. Mucha gente está muy temerosa y crítica de los partidos políticos, de los liderazgos políticos, y creo que con absoluta razón, ¿no? Pero mire, si solo nos quedamos en la crítica y decimos no, y no quiero entrar a la política, pues le estamos dejando la silla vacía a quienes sí quieren aprovechar y aprovechar Ujú. para sus propios intereses. Cuando a mí me proponían, entra a la política institucional, decía, no, ¿para qué? Eso está realmente plagado de cosas negativas, etcétera. Yo no quiero entrar a ese espacio. Me resistí mucho hasta que vino la oportunidad y claro, me propusieron esto para entrar en este periodo tan pequeño, digamos, del Congreso y yo decía, y la gente que me animó me decía, entra, solamente es un año, ¿qué va a pasar en un año? Y miren cómo transformó mi vida ese año. Yo entré porque, claro, me creí eso de que puede Pasaron pasar en un cositas. año, ¿no? Pasaron cosas. Sí, pasar en un año, dice yo. Entonces es irrelevante, me decían este congreso, había gente que me decía, no postules, este congreso es irrelevante, no va a tener ningún rol. Y claro, pero
Fíjense, y yo me animé a entrar y ahí adentro me di cuenta de la importancia de hacer política y política desde afuera para los que no quieren involucrarse con un partido también hay derecho en eso, pero lo necesario, lo imprescindible que es hacer política adentro, institucionalmente, donde se manejan las decisiones, porque al final ahí toman las decisiones pues los que realmente ya vienen tiempo en estas cosas y además ya saben para qué aprovecharla, ¿no? Claro. Y ahí la segunda cosa es que creo que hay que dar esperanza a la gente porque yo creo que soy un ejemplo de que se puede hacer política diferente. Ahora, yo no quiero decir que he sido ni la mejor ni nada, porque yo siento también que he sido muy errática. Yo no soy pues una política formada, ¿no? Entonces a veces ha sido todo intuitivamente, a veces un poco irresponsable, pero la verdad es que yo sí siento que se puede hacer política diferente desde el punto de vista de que si antepones, tú puedes ser errático, te puedes equivocar, lo que quieras, pero si no dejas de tener como norte los principios, los valores y para qué te metiste ahí, entonces si no pierdes esa brújula, puedes hacer cosas eh, muy interesantes, ¿no? Eso es importante en política, o sea, muchas veces se nos convoca a participar activamente, pero también un buen político, una buena política tiene que saber en el momento en el que decir hasta aquí, ¿no? Sí, eso es importante porque miren, no importa los cargos que desempeñes, el poder que tengas, el poder es ilusión, ¿no? Lo tienes en un momento, pero puede desaparecer en 2 minutos. Hay mucha gente, yo en estas experiencias, digamos, si algo me ha impresionado mucho, digamos, ya en el aspecto más personal, ¿no? Es cómo la gente se puede enajenar tanto con el poder, como la gente finalmente se vuelve loca. Es como que le das una varita mágica al niño, ¿no? Que siente que puede cambiar muchas cosas y bueno, esa me da la sensación que es lo que siente mucha gente y no quiere soltar la varita, ¿no? Y pierde además cable a tierra. Entonces, eso es muy peligroso. Y yo creo que es bien importante para quien ejerce cargos de responsabilidad tomarlo así, como esto es una responsabilidad. Y siempre tener tu cable a tierra, es decir, Ujú. siempre recordarte todos los días por qué estás ahí, de dónde viniste, ¿no? ¿Cuáles eran los cable a tierra de Mirta? Acordarme de la gente, em, acordarme de la gente que ha acompañado toda mi vida, que siempre ellos han tenido esperanzas de un país diferente, ¿no? Y siempre la gente me decía, ojalá, siempre reflexionábamos y ellos decían, ¿no? ¿Cómo será estar en el poder? Y hacíamos el ejercicio de pensar qué haríamos, qué cambiaríamos, ¿no? Cómo mejoraría nuestra situación. Y creo que ese era mi cable a tierra, como pensar en las esperanzas de un país, de gente, sobre todo de los sectores más olvidados, em, que sí creen que pueden llegar a autoridades que realmente piensen en lo importante, ¿no? Y eso era el cable a tierra, además de, digamos, ya más personalmente, ¿no? Si piensas en tu familia, pensaba mucho en mi papá, que toda su vida fue un político de base, digamos, ¿no? Ujú. Pensaba en mis hijos que estaban chiquititos y que sufrían mucho mis ausencias y yo decía, que valga la pena estar aquí, ¿no? Y perderte muchos momentos de la vida tan importantes con tu familia, con tus hijos, ¿no? Que valga la pena, que sea por algo. ¿En qué momento tú sientes, digamos, en este contexto en donde se habla mucho de en cuándo se jodió el Perú, el Perú está jodido, tú en qué momento sentiste lo opuesto? ¿En qué momento sentiste podemos hacerla, podemos lograrla, sigamos luchando, ¿no? Porque creo que es importante volver a esos momentos en donde vimos luz para decir, oye, podemos jugar a la política y podemos hacer algo bien. El punto es, que sí nos dé esperanzas, ¿no? Yo cada vez
porque recuerdo, por ejemplo, aquellos años muy duros de la dictadura fujimorista. Ustedes no lo han vivido, son chiquitos. Pero los que ya estábamos en la dictadura de Fujimori, sí, fueron momentos también muy complejos y pensábamos, son los peores momentos que ha sufrido el país. Y miren que nos enfrentábamos a gente como Fujimori y Montesinos, que hay que recordar eran asesinos, o sea, Claro. sin más ni menos, ¿no? Si hubiesen visto pues a gente como ustedes movilizarse o hacer cosas tan chéveres como hacen ahora comunicacionalmente, ya estuvieran desaparecidos, ¿no? Porque ahí eran como brutales. Ujú. Entonces, el tema era que sí era un momento difícil pero algo que recuerdo de esperanza es que la gente no dejaba de activar cosas, ¿no? Y sobre todo la gente más pobre, la que ya probablemente también no tenía nada que perder, ¿no? Y bueno, buscaban a sus familiares y eran los que estaban sufriendo realmente en carne propia las persecuciones, que les maten a la gente cercana, y ellos movilizaban mucho, ¿no? Salían afuera, hacían cosas, ¿no? Y claro, eso tú dices, mira, se pudo hacer en la época de la dictadura de Fujimori, podríamos volverlo a hacer ahora, se puede activar nuevamente el país, ¿no? Y luego en momentos en que ya, digamos, viene la democracia, entre comillas, ¿no? Y muchos momentos en que la gente otra vez se empieza a reorganizar. Y claro, por ejemplo, a mí me ha dado muchísima esperanza. Estos hitos también esperanzadores son los que han protagonizado jóvenes. Yo me acuerdo cuando se quiso aprobar la famosa ley Pulpi. Pulpín, Ujú. los pulpines, que eran los chicos jóvenes, encabezaron unas marchas impresionantes que hicieron retroceder al gobierno. Luego la época de Mirino fueron los jóvenes, ¿no? Y creo que hay mucha esperanza en ese sector, el sector joven, que a veces se aletarga un poco, ¿no? Entra en hibernación, así, porque hay muchos factores, no porque no quieran comprometerse, sino que yo siempre, alguna gente dice, ay, ese cuento de los jóvenes del Bicentenario no existe. Y yo digo, no, no es cuento. En realidad, hay jóvenes ahí que saben también cuándo empezar a reaccionar. Y mi esperanza es eso, ¿no? Que este país siempre ha estado, miren, en nuestro país hemos pasado de todo. Yo, como a veces reclamo, yo soy la generación de la leche Ensi, nos hacían hacer cola para comprar una lata de leche, ¿no? Estábamos en la peor desgracia, 300% de inflación, ya era el país de lo peor, ¿no? Hemos tenido terrorismo, y al final siempre el país ha sacado cabeza, algo ha tenido que suceder, y por eso siempre mi esperanza está ahí. El programa se llama Rompan Todo. Sí creemos en la necesidad de pensar y preguntar a nuestros invitados. En específico, Mirta, ¿tú qué crees que debería romperse en política? Mire, la política es un espacio muy interesante, ¿no? Y justo cuando ustedes me dijeron, tenemos un programa que se llama Rompan Todo, creo que eso es la clave de lo político, ¿no? Lo político no es algo, que esté escrito en piedra, que esté construido. Uno tiene que construir la política. Entonces, muchas veces para hacer política tienes que deconstruir, romper todo. Ujú. Deconstruyes y empiezas a hacer política a tu manera. Es verdad que tienes que tomar ciertos referentes, pero uno tiene que construir. Es como cuando construyes una casa que quieres que sea tu casa, ¿no? Claro. Si quieres que sea tu casa, pues no te vas a un lugar que ya está hecho y diseñado, etcétera, ¿no? Puedes coger algunos materiales, ¿no? Y puedes fijarte en algunos modelos, pero lo importante es lo que tú construyes con tu concepto de lo que quieres, ¿no? Para mí, uno de los secretos de la política es eso. O sea, olvídate de así no se hace política. A mí muchas veces me han dicho, tú no sabes nada, así no se hace política. Y yo he contestado rebeldemente a un amigo, colega muy querido. Me dijo, tú no sabes hacer política. Y yo le dije, sí, pues no lo sé hacer y déjame. No, no sé hacer política, pero creo que tengo intuición. Así que déjame, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, Claro. así fue, ¿no? Creo que uno tiene que ser a su manera de construir esos modelos, a veces también tan rígidos que no te dejan moverte. La política es
muy es sentido común completamente, ¿no? Es el sentido común que tiene que funcionar, es decir, qué es lo que necesitamos, qué queremos y por dónde es más fácil ir. Así de simple. Me llama la atención eso que dices porque, a ver, yo ahorita estando en mis 20 siento mucho justo eso también. Gracias por hacernos sentir Yo, mal. yo soy Vámonos. Dakota a los 20. Gracias, vámonos. Yes, no. Pero bueno, sí, o sea, yo siento mucho esto, ¿no? De hay que luchar muy constante, o sea, constantemente hay que estar luchando contra lo que ya está escrito, contra las fórmulas que ya está escrito, y es muy común que alguien venga y te diga, es que así no se hace. ¿Qué le recomendaría? Y de hecho creo que eso también influye mucho quizá en que la gente no se quiera meter a política. ¿Y qué le dirías a un joven, digamos, para que, o sea, cuál sería la caja de herramientas para ir, para romper justamente esa idea de cómo se hace la política y que se lance a hacer política como él intuya, ¿no? A ver, yo creo que es bien importante que uno sienta que si se involucra en política es porque tiene el sentido del bien común, ¿no? Y que quiere transformar. O sea, yo me meto a política porque realmente uno debe sentirse como alguien que quiere y puede transformar, que tiene esa capacidad de hacerlo. A lo mejor uno dice, pero ¿qué voy a transformar yo? Soy muy pequeño, no sé, etcétera. Pero mira, todos los días nosotros somos capaces de transformar situaciones desde las más simples que tenemos en nuestra vida, ¿no? Todos tenemos capacidad de transformación. Y si a eso le unimos la política es transformación y bien común, que nadie me diga cómo hacerlo porque cada uno tiene su fórmula de hacerlo, ¿no? Cuando tú quieres transformar, por ejemplo, algo de tu vida personal, dices, no me gusta esto, quiero cambiar. Pues si te vas a pedir opinión, te van a dar 20 opiniones de hazlo así, asá, etcétera. Pero al final es como tú te sientes bien, como te sientes cómodo, ¿no? Un poco acercándonos al final del programa del día de hoy. ¿Qué se viene para Mirta? ¿Te veremos en las elecciones del 26? No sé. No sé porque, a ver, yo digo esto y de manera convencida, ¿no? Este, yo creo que, a ver, número uno, ¿hay que seguir haciendo política? Sí, 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 convencidamente sí, y eso es una cosa que yo lo he asumido como como un compromiso para mi vida. Yo no entré a la política para hacer una pasantía. Voy a seguir haciendo política, pero hacer política, ojo, no solamente es postular algún cargo, estar en algún espacio expectante, no. Hacer política incluso es seguir haciendo todo este trabajo de pedagogía con gente más joven, acompañando procesos comunitarios, volviendo donde las bases, ¿no? Eso es hacer política. Entonces, en esa medida yo no voy a renunciar a hacer política. Lo segundo es, voy a participar ya en otra vez en elecciones para algún cargo. Pues, a ver, yo no lo tengo descartado. Me gustaría, primera prioridad, que haya gente nueva, sobre todo jóvenes como ustedes, que entren, que se involucren, porque nosotros ya estamos así como en la edad, ya luego para empezar la curva, ¿no? Y necesitamos como políticos más jóvenes que además hagan carrera, ¿no? Necesitamos gente con experiencia. Ahora, hay mucha gente que me dice, no, pero es necesario gente como tú que ya tiene alguna experiencia y ya. Bueno, si se evalúa que es necesario, podríamos intentarlo, yo podría pensarlo, no me voy a correr. Ahora, también eso sí está muy condicionado a que pase conmigo, porque el Congreso sabrán, está con denuncias constitucionales contra mí, me quieren inhabilitar por 10 años, y si pudieran por 20 o 30, seguro que lo hacen. Ujú. Y bueno, no se sabe, con este Congreso puede ser cualquier ridiculez por la que te persigan, ¿no? Sí, claro. Porque en verdad yo considero que las cosas por las que me están a mí persiguiendo son realmente vergonzosas, ¿no? O sea, por haber esparcido el COVID, dice Merino, el otro dice porque intentó subir de nivel a 9 trabajadores, ya, pero ni se concretó nunca, y lo otro es que era mi función, qué de raro hay en eso, ¿no? Luego dicen que porque firmé 2 decretos de urgencia, entonces,
puede ser cualquier ridiculez, ¿no? Me pueden acusar de hecho, ya el Congreso aprobó en una comisión una denuncia hace un par de años, donde literalmente me acusaron de no prevenir la guerra de Rusia y Ucrania. Y lograron aprobarlo, lograron aprobarlo. O sea, no importa la ridiculez que sea, ellos tienen los votos, porque con esa denuncia me ordenaron que me abran un proceso en la fiscalía y de hecho he estado 2 años en la fiscalía con esa denuncia. Hace 2 semanas lo acaban de archivar. Ajá, de verdad, muchas gracias porque, claro, Ahí el se van los fiscal, recursos públicos también. Claro, no, que es increíble, ¿no? Porque incluso, miren, yo llegué a un momento de cansancio en esa denuncia. Yo me defiendo sola normalmente, ¿no? Pero ya llegué a un momento de cansancio y me quisieron ordenar una detención porque era una conducción de grado fuerza porque decían que no me había presentado una declaración. Y yo no es que no había querido, había estado trabajando en Colombia unos meses, entonces yo había presentado mis escritos, pero aún así, este, me dictaron una orden de conducción de grado fuerza, casi me llevan detenida, ¿no? Entonces, después de eso, tuve que contratar un abogado porque ya muchos amigos me dijeron, mira, así como el cirujano, el médico no se puede hacer la cirugía solo, un abogado no puede hacerse la defensa solo. Entonces claro. tuve que contratar un abogado y como no tengo plata ahora, tengo que pedir que el Estado, o sea, ustedes con sus impuestos lo paguen, porque de verdad que no daba más yo y no podía estar pues corriendo a un sitio a otro para proteger mi libertad, pues además por un caso tan ridículo como eso, ¿no? Claro. Y Mirta, justo ya como para ir cerrando, nosotros tenemos como una breve secuencia a propósito de haber roto varias cosas y haber deconstruido varias que llamamos fragmentos y son preguntas muy cortitas y muy puntuales. Yo quería consultarte primero, ¿qué le molesta a Mirta Vázquez? La injusticia. Miento. ¿Ejecutivo o legislativo? ¿Por qué? Legislativo, porque me parece que es el espacio donde uno puede poner las reglas. Mirta, ¿qué figura pública te representa? Pues el, el expresidente que acaba de fallecer, que el expresidente de Uruguay, Mujica. Mujica, Pepe Mujica, creo que yo siento que representa la política decente de América Latina. ¿Y quién crees que debería estar en política y que se nos fue? Pues hay mucha gente valiosa que se ha ido. Em, Voy a aprovechar el momento para recordar a Glorita Montenegro que se acaba de ir y nos dolió mucho su partida porque creo que se necesita gente como ella, mujeres como ella, consecuentes y valientes, ¿no? Sí, es un buen momento también para recordar a Gloria. Muchísimas gracias, Mirta, por acompañarnos en el programa de hoy, por estar, por sumarte. Siempre es genial conversar contigo. Muchas Así que gracias. muchísimas Gracias. gracias. Muchas Gracias, gracias. chicos, chicas. Gracias, Mirta. Gracias a Gracias a quienes ustedes. nos ven. Sí, no se olviden, por favor, de seguirnos en redes. Estamos como @rompantodo.podcast. Y mi directora me dice de que tenemos que ir cerrando. Síganos también en el canal de YouTube. No se olviden suscribirse y darle me gusta al video. Si vienen más episodios, seguiremos hablando no solo de política, sino también de otras cosas que nos importan y que tenemos que romper. Nos vemos. Cuídense. Chao.